Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Pamela Choque y les doy la bienvenida a una edición más de Bolivia News por Bolivia Web TV. Estas son las noticias para hoy martes 31 de diciembre del 2013. En un lunes fatal se vivió ayer en La Paz, donde 3 accidentes de tránsito provocaron la muerte de 11 personas y causaron más de 30 heridos. El mayor hecho ocurrió en el carril de bajada en la autopista La Paz-El Alto, donde supuestamente un minibús de transporte urbano tuvo fallas en los frenos y terminó estrellándose contra la parte posterior de un camión tráiler, provocando el fallecimiento de 10 pasajeros. El minibús del transporte público pertenecía a la línea 233, era conducido por Ángel Fernández y llevaba 14 pasajeros a bordo. Casi al mismo tiempo, en la zona Bajo Vinotinto, un micro placa 058 HGP, también con los frenos rotos, chocó contra otros 4 motorizados, registrándose la muerte de una persona y 4 heridos. Para concluir la trágica jornada, un bus del sindicato Trans Las Palmeras con 35 pasajeros que llegaba desde Caranavia a La Paz se incunetó y dio un vuelco, quedando 17 personas policontusas. Según Tránsito, el conductor Máximo Mamani iba a gran velocidad y se habría dormido por el cansancio. Continuamos. El satélite Tupac Katari no solo realizará labores para ampliar el sistema de comunicación para todo el país, sino que también las Fuerzas Armadas lo utilizarán para realizar las labores de inteligencia militar en torno a la seguridad del Estado. Tendremos la posibilidad de multiplicar nuestras actividades, de contar con frecuencias de uso militar, particularmente para el trabajo del control de nuestras fronteras y de toda la vigilancia e inteligencia militar, explicó el ministro de Defensa, Rubén Saavedra. Previsto que el satélite empiece a funcionar desde marzo del 2014. El gobierno boliviano ya capacitó a 4 oficiales militares para efectuar la labor tecnológica con la ayuda del Tupac Katari, y las Fuerzas Armadas ya tienen instalado el sistema de comunicación militar, que cuenta con un telepuerto con 220 antenas satelitales ubicadas en todo el territorio de Bolivia. Las lluvias y granizadas continúan afligiendo a La Paz, donde ayer la gobernación declaró alerta amarilla. Las fuertes lluvias registradas en 5 provincias ya afectaron a 515 familias. La Asamblea Legislativa Departamental de La Paz ya dispuso 7 millones de bolivianos para enfrentar los efectos y consecuencias del mal tiempo, informó el gobernador paceño César Cocarico. Mientras tanto, en el Cochabamba, la secretaria de la Madre Tierra de la Gobernación, Tatiana Sanabria, informó que en el departamento hay 14 municipios afectados, 1.450 familias damnificadas y unas 800 hectáreas de cultivo dañados. En el sudoeste del país no se registrarán lluvias que afecten la competencia del Rally Dakar 2014, que prevé pasar por las provincias de Potosí y Oruro, principalmente por el Salar de Uyuni, expresó el viceministro de Defensa Civil, Óscar Cabrera. Seguimos en Bolivia News. El gobierno creará consulados móviles en el exterior para que se desplacen a lugares alejados de las ciudades a fin de entregar a los bolivianos sus documentos personales. La iniciativa además amplía el número de países para el plan de documentación, ya que inicialmente estaba registrada a 6. El proyecto se realizará luego de que el presidente Evo Morales aprobara el decreto 1853 que dispone la puesta en marcha de los consulados, para lo cual se destinó un presupuesto anual de 12 millones de bolivianos. Los consulados móviles prestarán servicios de documentación y asistencia a centros de internamiento para extranjeros, escuelas, hospitales, centros penitenciarios y otros servicios consulares a bolivianas y bolivianos que residen en el exterior, para lo cual deben desplazarse a zonas fronterizas y lugares distantes de la sede de oficina consular o sección consular, refiere el parágrafo primero del artículo 5 del decreto del 24 de diciembre. Ya concluyendo el año, diversas personalidades manifestaron sus deseos para Año Nuevo. La mayoría de las figuras del deporte, el arte, la política, entre otros ámbitos, apuestan a que el país mejore la democracia y supere la violencia en un año electoral que llega con muchas esperanzas, sobre todo con deseos de que sea un año de entendimiento, libertad, mayor democracia y seguridad ciudadana, además de empleo. Así lo expresaron algunas personalidades de Santa Cruz y El País a El Diario El Deber. El
ministro de Gobierno, Carlos Romero, augura un año en el que se seguirá trabajando contra la criminalidad, por el progreso y el desarrollo del país, y destaca el liderazgo que Bolivia asumirá el próximo año como líder del G77 más en China, evento que se realizará en Santa Cruz. El alcalde Percy Fernández confía en que Santa Cruz siempre saldrá adelante porque está en los cruceños su espíritu rebelde, libre. Hay mucha gente en Santa Cruz ahora y por delante. Estos son los datos económicos en Bolivia News. Cotización del dólar para la compra 6.86, para la venta 6.96. El euro se cotiza en 9.42, el yen se cotiza en 0.06. Es momento de deportes en Bolivia News. Hablamos de fútbol. El jugador brasileño Jefferson López es el nuevo integrante de The Strongers, que también tiene que añadir al atacante panameño Boris Alfaro, ambos exjugadores de Universitario que fueron requeridos por el técnico Eduardo Villegas para reforzar el plantel que afrontará el 2014 el torneo clausura de la Liga y la Copa Libertadores de América. ¿Qué le puedo decir a la torcida de The Strongers? Que estoy loco por jugar en el club en el 2014, comentó López. El brasileño estuvo en el 2011 en la U y fue subcampeón, justamente al mando de Villegas. Este año actuó en la segunda división del fútbol japonés. De parte de Bolivia Web TV, queremos agradecerles a todos los bolivianos por acompañarnos cada día, por ser parte de nuestra gran familia, y les deseamos un 2014 lleno de amor y bendiciones para ustedes y la gente que quieren, que tengan la fuerza para salir siempre adelante, para cumplir las metas que se propongan y que disfruten del amor de sus familias. Que el año nuevo traiga mejores días para todos. ¡Feliz 2014 desde Bolivia Web TV al alcance del mundo! Bolivia Web TV presentó Bolivia News.